El día de ayer, 5 de enero del 2024, el magistrado Miguel Mendoza Montes externó su réplica, vamos a llamarla así, a las declaraciones de la señora Lenia Batres, quien tomó protesta como ministra el día 4 del citado mes y año. Y para estar en contexto, me permito exhibir o activar las declaraciones así. Soy el magistrado Miguel Mendoza Montes y es momento apropiado para hacer algunos comentarios relacionados con el discurso que dio la ministra Lenia Batres con motivo de su toma de protesta. Sus argumentaciones de naturaleza política critican al trabajo que se ha realizado en la Suprema Corte, señalando que se ha extralimitado en sus funciones y que en algunos casos pues se ha convertido en un legislador positivo porque ha introducido figuras que no estaban previstas en la Constitución y que por tal motivo pues no podría rebasar los lineamientos que según su opinión se contienen en la Constitución. La verdad de las cosas es que esos argumentos políticos podrían verse desde el enfoque de la consolidación de una dictadura porque desconocen el principio de división de poderes, la necesidad de interpretar el marco constitucional y evidentemente el principio de legalidad, todo esto encaminado a salvaguardar la seguridad jurídica. La Constitución establece un principio de división de poderes, de manera que al Poder Judicial y particularmente a la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con la legitimación que la propia Constitución le confiere, le atribuye la tarea específica de hacer una interpretación de las normas constitucionales. Es sabido, y quienes estamos dentro del marco judicial, que pues las normas no son completas y que requieren de ser interpretadas para resolver distintos problemas derivados de la vaguedad del lenguaje o incluso de la existencia de lagunas. En este sentido, pues las normas constitucionales requieren este trabajo interpretativo y este trabajo lo realizan los ministros de la Corte, que en el ideal constitucional son personas dedicadas a la tarea judicial, a la tarea interpretativa, que se han destacado en su función, que tienen un respaldo en su ejercicio judicial, en su actividad y en sus antecedentes. Y bueno, pues a ellos se les ha dado esta tarea tan importante y tan relevante de hacer estas interpretaciones constitucionales. Y en esta tarea, en aras de que los derechos fundamentales sean salvaguardados y que se le dé efectividad a las normas, pues es necesario que el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, realice diversos ejercicios de interpretación. Y esto pues no es nada extraño, de hecho así funcionan las democracias modernas, los sistemas constitucionales modernos, a menos de que lo que se pretenda es deteriorar el principio de división de poderes para dejar con el pretexto de que hay que atender a las mayorías o al pueblo. Bueno, como me parece muy tibia, muy intrascendente, muy nimia la argumentación del magistrado, pues simplemente se refiere a que de acuerdo a la Constitución, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.
Así lo establece el artículo 49, que por cierto no lo enunció. Pero eso es algo elemental, además de que cada poder es independiente y autónomo. El único acerto que realmente yo lo puedo considerar así es haber dicho que la declaración de la señora Lenia Batres está enfocando un sistema de dictadura, o sea que está fortaleciendo, está instaurando una dictadura, porque está haciendo críticas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera política. Eso es verdad. Lo que le faltó aclarar es que ella es la palera de López Obrador. Es decir, que López, sin ningún requisito de elegibilidad de parte de esta señora, la nombra ministra porque el Senado rechazó las 2 ternas que mandó. Y como ya era una ministra a modo, porque es la más dogmatizada, la más fanática y que sostiene el proyecto de la Cuarta Transformación, pues López la mandó. O sea que el responsable de haberla ungido es López. La señora Lenia por sí misma no vale nada. La hizo porque López es hacedor de milagros, la hizo precisamente este señor. Pero para no desviarme del tema, el asunto es que dejó de lado también otra afirmación de la señora, en el sentido de que la Corte está obteniendo beneficios superiores a los que obtiene el presidente de la República, argumentando el artículo 127 de la Constitución Federal. Y en ese sentido le faltó al magistrado referirse a ese tema, replicándola de que el artículo 94 de la Constitución Federal establece que los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces, los magistrados electorales, etcétera, que desempeñen cargos públicos, las remuneraciones que se les otorguen no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo. Eso era importantísimo que el magistrado lo refiriera, porque está denunciando esta señora burra que la Suprema Corte tiene grandes privilegios, y pues eso no es inconstitucional. Pues si bien es cierto que el artículo 127 de la misma ley de leyes señala que nadie puede ganar más que el presidente, y esa reforma data de hace 14 años, porque fue en el 2010. Sin embargo, también la Corte está protegida por el artículo 94, que vuelvo a repetir, que los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces, los magistrados o consejeros de los órganos electorales, las remuneraciones que devengan no podrán reducidas durante el desempeño de su encargo. O sea que no hay ningún privilegio, porque cada ministro gana alrededor de 200,000 pesos, y López lo ha magnificado porque es un mentiroso de marra, diciendo que gana 750,000 pesos. Esto es una verdadera mentira. Y por otro lado, el magistrado también soslayó que la señora Lenia Batres no reúne los requisitos para ser ministra de la Corte. Eso para mí es importantísimo, porque según el artículo 95 de la misma ley de leyes,
Para ser ministro de la Corte se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. En segundo lugar, es haber o tener 35 años el día de su elegibilidad. Y en tercer punto, el tener título profesional con una antigüedad mínima de 10 años. Y el cuarto, que es para mí también importante, es tener una buena fama pública, o sea, una buena reputación y no haber sido condenado por delito que merezca pena corporal. Y la quinta, haber residido en el país durante los últimos 2 años. Y la sexta es de que los cargos de ministro deberán de otorgarse preferentemente a aquellas personas que se hayan distinguido en su servicio con eficiencia, con capacidad y además con probidad. Y la persona que no haya desempeñado algún cargo en el Poder Judicial, pues debe haberse distinguido en su actividad profesional de manera honorable, también con capacidad en su actividad jurídica. Y en el caso de la señora Lenia, pues no reúne el requisito cuarto, o mejor dicho, la fracción cuarta del artículo 95, porque esta señora tiene mala reputación, como sucedió al tener un conflicto con su casera, porque debe 1 año de renta, y hubo una riña entre Lenia Batres, su hijo, y la que cobra las rentas, como se acredita con este video. ¡Ya está! ¡Deja a esta hija de su putísima madre, ya! Por lo que más quieras, vende. Nosotros... ¡Deja ya esta! ¡Deja a esta hija de su putísima madre! Bueno, esa conducta de esta señora es motivo de que no tiene buena reputación. Y además es una persona que es a modo, o sea, no es imparcial. Va a la corte a servir de palera al servicio del gobierno de López. No va a ser imparcial. Y esos son requisitos sine qua non que al no cumplirlos no puede ser ministra de la Corte. Pero para mí lo que también es importantísimo y que el magistrado soslayó es el hecho de que esta señora es o debe ser sujeta de juicio político y que debe de aplicársele el artículo 108 de la Constitución Federal por haber externado opiniones que van en contra de la misma Constitución. O sea, está violando flagrantemente la Constitución como funcionario público, y en esas condiciones, por no llenar también los requisitos que establece la misma Constitución, es sujeto de juicio político y debe de abrirse el procedimiento ante la Cámara de Diputados para que se investiguen y posteriormente mande la investigación ante el Senado como órgano de sentencia, porque es la única forma de que la Suprema Corte de Justicia vuelva a recuperar la respetabilidad y honorabilidad que debe de tener ese órgano supremo de justicia. Otra circunstancia, que esta sí es de fondo y que olvidó el magistrado, es el hecho de que los ministros de la Corte, si bien es cierto que interpretan la ley,
porque en algunas ocasiones la ley es ambigua, pero lo cierto es que los ministros de la Corte actúan en base al artículo 17 de la Constitución Federal, porque en este país ningún ciudadano puede hacerse justicia de propia mano ni ejercer violencia para resolver sus problemas. Por ello es que los ciudadanos deben de recurrir a tribunales que estarán encargados de impartir justicia de manera pronta y expedita, desde luego impartida por jueces probos, honrados y en los términos y en las condiciones que establece la ley. Para mí, el magistrado simplemente se refirió al fondo respecto a que la Suprema Corte de Justicia es la que resuelve los actos o omisiones de las autoridades que violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica, y que en muchas ocasiones, ante la ambigüedad y la vaguedad de las leyes, pues se convierten en un órgano interpretativo. Eso es válido. Sin embargo, creo que lo más trascendente de parte del magistrado, y que estoy totalmente de acuerdo, es en el hecho de que la señora ministra fue a hacer política y que va a hacer el fortalecimiento de una incipiente dictadura, porque está sometiendo su calidad de ministra, que debe ser autónoma e independiente, a las órdenes y a la manipulación de López, que esa es la verdadera intención de ese hipócrita que finge ser lo que no es, finge ser demócrata, pero es un dictador, como bien lo dijo el magistrado, no en esos términos, pero sí manifestó que se trataban las declaraciones de Lenia Batres del fortalecimiento de un sistema de dictadura. Y finalmente yo quiero llamar la atención también del pueblo de México de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó con el principio de certeza jurídica, y no propiamente por la mayoría de los ministros, sino porque al contar la Corte con 11 ministros, de los cuales son 3 que son paleros de López, y esta última que entró como ministra, esa es la palera principal, pues pienso yo que el pueblo de México debe de pugnar para que se promueva juicio político en contra de esta delincuente ordinaria por existir pruebas de su mala reputación pública. Muchas gracias.